En lo profundo de la Sierra Mexicana, existía un pequeño poblado llamado San Bartolomé de las Aguas. Sus calles de piedra, siempre cubiertas de polvo, parecían haberse detenido en el tiempo. Los habitantes vivían en un silencio casi ritual. Todos se conocían, todos sabían las historias de los demás, pero nadie hablaba demasiado. El pueblo estaba marcado por la devoción. La iglesia, con su fachada desgastada por los años y su campanario inclinado, era el corazón de la comunidad. Cada domingo, el repique de las campanas reunía a todos en la misa. Era un lugar donde las familias buscaban consuelo, donde las culpas se lavaban en murmullos de confesión y donde los secretos se ocultaban bajo rezos interminables. En este escenario nació y creció Magdalena, la hija de Rosaura. Magdalena era distinta desde pequeña. Sus ojos parecían nunca enfocar del todo, como si miraran algo que los demás no podían ver. Apenas hablaba con otros niños y cuando lo hacía, solía pronunciar frases extrañas, casi proféticas, que inquietaban a los adultos. Muchos decían que la niña había heredado el temperamento de su madre, pero había algo más, algo que nadie lograba nombrar con claridad. Rosaura, en cambio, era todo lo opuesto a la fragilidad de su hija. Mujer firme, de carácter áspero, reconocida en todo San Bartolomé por su disciplina y su fe inquebrantable. En el templo, se sentaba siempre en la primera fila con la cabeza erguida como queriendo dar ejemplo a los demás. Para ella, la religión no era refugio, sino cadena de hierro con la que ataba a su hija. En el pueblo se comentaba en voz baja que Rosaura trataba a Magdalena más como penitente que como hija. La obligaba a rezar largas horas, a asistir a cada ritual, a memorizar pasajes enteros de las Escrituras. Cada vez que Magdalena intentaba escapar al río o a los campos, la voz de su madre resonaba como un látigo que la traía de vuelta. Con el paso de los años, Magdalena se volvió aún más silenciosa. Caminaba sola por las calles empedradas, evitando las miradas de los vecinos. Algunos aseguraban haberla visto detenerse frente a la iglesia en medio de la noche, contemplando la puerta cerrada con una mezcla de odio y devoción. Otros decían que escuchaban su voz susurrando a alguien invisible. San Bartolomé de las Aguas, acostumbrado al sosiego y a los rezos, no sabía que dentro de aquella casa donde madre e hija convivían en tensión, se estaba gestando una tragedia que mancharía para siempre la historia del pueblo. Rosaura no era simplemente una madre severa, era la figura más respetada de San Bartolomé de las Aguas. En cada procesión, su presencia era imposible de ignorar. Vestía siempre de negro riguroso, con un velo que cubría su cabello y caminaba erguida, como si el mismo peso de la fe la sostuviera. Para los demás era un ejemplo de devoción. Para Magdalena, era una sombra que nunca se apartaba. Los habitantes del pueblo la admiraban, pero también la temían. Decían que sus palabras podían herir más que un látigo, y que nadie se atrevía a contradecirla. En el mercado su voz firme imponía silencio. En la iglesia, era ella quien corregía los rezos de los demás. La obediencia era su credo, y la disciplina su único lenguaje. Para Rosaura, la hija que Dios le había dado no era motivo de ternura, sino de prueba. Magdalena debía ser moldeada, corregida, purificada. Desde niña, Rosaura la despertaba antes del amanecer para rezar rosarios interminables. La obligaba a ayunar en días que no correspondían, a memorizar letanías que ni siquiera los adultos recordaban. La fe no se aprende con sonrisas, sino con sacrificio, repetía una y otra vez. Con el tiempo, la relación madre e hija dejó de ser un lazo y se convirtió en una cadena. En el pueblo, todos pensaban que Rosaura era ejemplo de rectitud. Nadie imaginaba las tensiones que se vivían dentro de aquella casa de muros gruesos y ventanas cerradas. Magdalena apenas hablaba, y cuando lo hacía era con una voz apagada, como si temiera que sus palabras fueran un pecado. A veces, durante la misa,
Cuando el sacerdote elevaba la hostia y la campana sonaba, Rosaura miraba a su hija con ojos de hierro, exigiendo que repitiera cada palabra, cada gesto con precisión. Magdalena lo hacía, pero en su interior se encendía una chispa de rencor que nadie veía. En los pasillos del pueblo, algunos murmuraban que la joven parecía llevar en los hombros un peso demasiado grande para su edad, pero nadie se atrevía a intervenir. ¿Quién cuestionaría a la mujer más respetada del pueblo? Rosaura era intocable, y en esa intocabilidad, Magdalena se hundía cada día más en un silencio oscuro, en un resentimiento que empezaba a transformarse en algo mucho más peligroso. Las noches en San Bartolomé de las Aguas eran frías y silenciosas. El viento descendía de la sierra, arrastrando un murmullo que se confundía con los rezos que quedaban resonando en la memoria. Sin embargo, dentro de la casa de Rosaura y Magdalena, aquel silencio estaba lejos de ser pacífico. Los vecinos que vivían cerca comenzaron a contar historias inquietantes. Decían que, pasada la medianoche, desde la habitación de Magdalena se escuchaban voces apagadas, como de una conversación sostenida en secreto. A veces eran murmullos suaves apenas audibles. Otras eran frases cortas pronunciadas con firmeza, como órdenes que nadie comprendía. ¿Con quién habla esa niña?, preguntaban las mujeres en el mercado entre susurros y miradas furtivas. Algunos aseguraban haber oído claramente cómo Magdalena discutía con alguien, aunque nadie más vivía en esa habitación. Rosaura, lejos de inquietarse, interpretaba aquellos comportamientos como rebeldía. Golpeaba la puerta del cuarto de su hija y gritaba: «Basta de juegos, reza y duerme». Pero Magdalena detrás de la madera respondía en un tono extraño, casi metálico: «No estoy sola, madre. Él me escucha». Una madrugada, doña Carmen, la vecina de al lado, juró haber visto sombras moverse detrás de las ventanas cerradas de la casa. Lo relató al día siguiente en la iglesia, pero nadie quiso creerle. Se decía que la vejez le jugaba malas pasadas. Sin embargo, no fue la única. 2 niños que pasaban corriendo por la calle aseguraron haber escuchado risas apagadas, como si varias personas conversaran adentro. El pueblo empezó a murmurar que Magdalena estaba poseída, o que alguna presencia había caído sobre ella. Otros, más prudentes, pensaban que simplemente había perdido la razón por la severidad de su madre. Magdalena, por su parte, parecía cada día más distante. En misa, ya no repetía las oraciones con devoción, sino que sus labios se movían formando palabras que no correspondían a los rezos. Una vez, un hombre sentado detrás de ella juró haberla escuchado decir: «Pronto todo acabará y yo seré libre». Esos susurros, que comenzaron como simples rumores, pronto se convirtieron en el eco de un presagio. Algo oscuro estaba germinando en aquella casa, y San Bartolomé de las Aguas se preparaba, sin saberlo, para presenciar un acto que rompería para siempre su aparente paz. Con el paso de los meses, la conducta de Magdalena se volvió aún más inquietante. Rosaura, cada vez más estricta, intentaba contenerla con disciplina, pero lo único que conseguía era que su hija buscara nuevas formas de liberar lo que llevaba dentro. Una de esas formas eran las cartas. En un pequeño cuaderno de tapas desgastadas, Magdalena comenzó a escribir noche tras noche. Nadie sabía de esas páginas hasta que un día, al limpiar la habitación, Rosaura descubrió varios pliegos escondidos bajo el colchón. No eran cartas dirigidas a amigos ni a familiares, ni siquiera a Dios. Eran mensajes oscuros escritos con letra nerviosa, como si la pluma hubiera temblado en cada trazo. En ellas hablaba de cadenas invisibles que la oprimían, de un fuego que crecía en su interior y de un él que le prometía libertad. Una de las frases repetidas una y otra vez era: «El sacrificio será mi salvación. Ella es la llave y también el candado». Rosaura, horrorizada, rompió aquellas cartas en pedazos, creyendo que así también destrozaría las ideas de su hija. Pero Magdalena no reaccionó como una muchacha temerosa.
Simplemente sonrió con una calma perturbadora y le dijo: «No sirve de nada, madre. Él ya conoce mis palabras». Con el tiempo, más cartas aparecieron escondidas en rincones insólitos, dentro de la Biblia familiar, entre los cojines de la sala, incluso bajo las piedras del jardín. Cada una contenía símbolos extraños y frases cada vez más enigmáticas. Los vecinos, que empezaban a enterarse de estos escritos por rumores, murmuraban en secreto. Algunos pensaban que Magdalena estaba escribiendo herejías, otros que estaba recibiendo mensajes de algo que no pertenecía a este mundo. Lo único cierto era que aquellas cartas, nunca enviadas a ningún destinatario humano, eran como fragmentos de un diario maldito, y cada palabra escrita parecía acercar a Magdalena un paso más hacia un destino oscuro que nadie en San Bartolomé de las Aguas podía imaginar. Una tarde gris, cuando las campanas del templo repicaban llamando a la misa de vísperas, Magdalena decidió entrar sola al confesionario. El padre Esteban, un hombre de cabello blanco y mirada cansada, se sorprendió al verla arrodillarse. La muchacha rara vez hablaba y menos aún buscaba la confesión. «Padre, he pecado», murmuró con voz apagada. «Hija mía, todos pecamos», respondió el sacerdote con dulzura. «¿Qué deseas confesar?». El silencio que siguió fue pesado. Magdalena respiraba con dificultad, como si las palabras quisieran salir, pero algo las empujara hacia atrás. Finalmente comenzó a hablar, y lo que dijo hizo que el sacerdote se estremeciera. «No soy yo la que peca, es la voz que vive en mí. Él me dice lo que debo hacer y yo solo obedezco». El padre Esteban tragó saliva. Intentó preguntar quién era ese él, pero Magdalena no respondió con un nombre. Solo dijo: «Él me promete libertad y me ordena sacrificar lo que me mantiene encadenada». El sacerdote, preocupado, la instó a rezar, a recordar que solo Dios da órdenes verdaderas. Pero Magdalena sonrió desde el otro lado de la celosía del confesionario y susurró: «Padre, ¿y si no es Dios quien gobierna este mundo? ¿Y si el verdadero dueño me habla ahora mismo al oído?». El padre Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella confesión no era un simple desahogo. Sonaba a declaración de guerra espiritual. Cuando terminó la misa, buscó a Rosaura para advertirle, pero ella lo interrumpió con dureza. «Padre, mi hija no necesita más indulgencias, necesita disciplina». Así, la advertencia se perdió en la soberbia de Rosaura, y lo que pudo ser un grito de auxilio quedó enterrado bajo las bóvedas del templo, como un secreto oscuro que muy pronto estallaría. El templo de San Bartolomé de las Aguas no solo era escenario de misas solemnes, también albergaba los ensayos del coro parroquial. Cada jueves al anochecer, un grupo de mujeres, hombres y jóvenes se reunía para preparar los cantos que acompañarían las celebraciones. Rosaura, como siempre, estaba allí, dirigiendo con firmeza las voces y vigilando a su hija para que cumpliera con lo que ella exigía. Magdalena se encontraba en la segunda fila, con un misal abierto entre sus manos. Su voz, aunque suave, tenía un tono que llamaba la atención. No era dulce ni melódica, sino áspera, como si cada palabra le doliera. Aún así, seguía las instrucciones de su madre, hasta que algo extraño ocurrió. En medio de un Ave María, mientras todos cantaban al unísono, Magdalena dejó de seguir el ritmo, cerró los ojos y su cuerpo comenzó a temblar. Los demás miembros del coro la miraron confundidos. De pronto abrió los ojos de golpe y lanzó un grito agudo, tan fuerte que rompió la armonía del canto y silenció todo el recinto. «Ella no es mi madre, es mi verdugo», exclamó con una voz que no parecía suya. El eco retumbó bajo las bóvedas de la iglesia. Los presentes se miraron con pavor. Algunos hicieron la señal de la cruz. Rosaura, avergonzada y furiosa, agarró a su hija del brazo y la sacudió con violencia, obligándola a guardar silencio. «Cállate, insensata», le susurró entre dientes. Pero Magdalena, lejos de tranquilizarse, fijó su mirada en la de su madre con un odio tan intenso
que varios testigos afirmaron haber sentido un escalofrío. Nadie se atrevió a intervenir. El padre Esteban, que observaba desde el fondo, entendió que algo mucho más profundo estaba creciendo en el alma de esa joven. El ensayo terminó abruptamente. Los feligreses salieron murmurando, algunos convencidos de que Magdalena sufría de locura, otros temiendo que fuerzas oscuras estuvieran obrando en ella. Rosaura, altiva como siempre, fingió que nada había sucedido. Pero en los rincones del pueblo, los comentarios comenzaron a arder como pólvora. La hija de Rosaura ha gritado contra su propia madre en la casa de Dios. Y desde esa noche, nadie volvió a mirar a Magdalena con los mismos ojos. Llegó el día más esperado y temido a la vez, el Domingo de Dolores. En San Bartolomé de las Aguas, esta misa era una tradición que marcaba el inicio de la Semana Santa. Desde el amanecer, las campanas del templo repicaban sin descanso, llamando a los fieles. Las calles, polvorientas durante todo el año, se llenaron de mujeres con mantillas negras, hombres con sombreros en mano y niños que corrían entre las filas con flores de papel. La iglesia, adornada con velas y lirios blancos, parecía más solemne que nunca. En la entrada, los fieles se santiguaban con devoción. Nadie quería faltar a esa misa, y por eso el templo estaba repleto, con gente incluso de pie junto a los muros. Rosaura llegó de las primeras, como siempre, con la frente erguida y la mirada altiva. Tomó asiento en la primera fila, arrastrando de la mano a Magdalena, que parecía ausente. Su rostro pálido contrastaba con el vestido oscuro que llevaba. Algunos vecinos la observaron con desconfianza. Desde el escándalo en el ensayo del coro, todos hablaban de ella en susurros. El padre Esteban, desde el altar, no pudo evitar fijarse en la joven. Su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Mientras preparaba el cáliz, su mirada se cruzó con la de Magdalena, y por un instante sintió que no veía a una muchacha, sino a una presencia sombría que lo observaba con una calma inquietante. La misa comenzó. El canto del coro llenó el aire, aunque esta vez la voz de Magdalena no se escuchó. Sus labios se movían, sí, pero no parecían seguir el rezo común. Era como si pronunciara un idioma que nadie comprendía. Rosaura, notándolo, le dio un pellizco en el brazo, obligándola a concentrarse. De repente, mientras se leía el Evangelio, Magdalena bajó la mirada y sus dedos se deslizaron hacia el interior de su vestido. Nadie lo notó salvo una anciana sentada detrás, que creyó ver un destello metálico entre la tela. Pensó en advertir a los demás, pero la vergüenza la detuvo. Los minutos avanzaban y el ambiente en la iglesia se volvía extraño. Algunos feligreses comentaron después que habían sentido un aire pesado, como si faltara el oxígeno dentro del templo. El murmullo de las velas parecía más fuerte que de costumbre, y el crujido de los bancos resonaba como un presagio. En medio de aquella solemnidad cargada de tensión, Magdalena levantó los ojos al altar. En su mirada no había devoción, sino una determinación oscura, como si ya supiera que el final estaba escrito. El Domingo de Dolores estaba por convertirse en el día más sangriento de la historia del pueblo. El silencio dentro de la iglesia era solemne. El padre Esteban leía con voz grave el pasaje del Evangelio, y los fieles escuchaban con los ojos cerrados, algunos con lágrimas en los párpados. Afuera, el sol del mediodía atravesaba los vitrales y dibujaba manchas de luz multicolor en el suelo de piedra. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que un gesto inesperado lo cambió todo. Magdalena, que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a su madre, comenzó a respirar agitadamente. Sus manos ocultas bajo el manto se movieron con lentitud como si acariciaran algo escondido. Nadie reparó en ello, excepto la anciana que antes había visto aquel destello metálico.
Esta vez sus ojos se abrieron desorbitados. Magdalena sacaba de entre sus ropas un objeto que brillaba bajo la penumbra del templo, un cuchillo. La mujer quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Sus dedos temblorosos apenas lograron aferrarse al rosario que colgaba de su mano. Magdalena se incorporó lentamente, interrumpiendo la calma de la primera fila. Rosaura, confundida, volteó hacia ella con gesto severo, creyendo que era otra de sus excentricidades. «Siéntate, Magdalena», susurró con dureza, pero los ojos de la joven estaban fijos en su madre como hipnotizados. Nadie en la iglesia entendía lo que estaba a punto de suceder. El cuchillo brilló con claridad cuando ella lo levantó apenas unos centímetros, y un murmullo de desconcierto se esparció entre los fieles más cercanos. El padre Esteban, desde el altar, sintió que el corazón se le detenía. Durante un instante que pareció eterno, creyó que Magdalena solo estaba delirando, que no se atrevería a dar un paso más. Pero la expresión en el rostro de la muchacha no era de locura pasajera, era de resolución absoluta. La tensión se podía palpar en el aire. Algunos devotos miraron hacia los lados sin entender. Otros se inclinaron pensando que era parte de algún gesto litúrgico extraño. Solo Rosaura alcanzó a ver con terror que aquel objeto en la mano de su hija no era un símbolo religioso, sino un arma mortal. Un instante después, la calma del Domingo de Dolores se quebraría para siempre. El cuchillo brillaba como un relámpago bajo la luz de los vitrales. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Nadie respiraba. Magdalena levantó el brazo con un movimiento decidido, y el murmullo de la misa se convirtió en un silencio sepulcral. Rosaura apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con incredulidad. «¿Qué haces, hija?», alcanzó a susurrar, su voz cargada de ira y miedo. El cuchillo descendió con fuerza. Un grito ahogado escapó de la garganta de Rosaura cuando la hoja le rozó el pecho. El sonido fue breve, sofocado, como si la iglesia entera lo hubiera tragado. El impacto la hizo tambalearse hacia atrás, sus manos buscando apoyo en el banco de madera. Pero ya era tarde. El vestido blanco que había reservado para el Domingo de Dolores comenzó a teñirse de rojo. El caos estalló. Los niños comenzaron a llorar. Las mujeres se cubrieron la cara con los velos. Los hombres gritaban sin saber qué hacer. Algunos corrieron hacia la salida. Otros se arrodillaron implorando a la Virgen. El padre Esteban dejó caer el cáliz sobre el altar, el vino sagrado derramándose como sangre sobre el mantel. Magdalena no huyó. Permaneció de pie con el cuchillo aún en la mano, su respiración serena, los ojos fijos en su madre que caía lentamente al suelo. «Ya soy libre», susurró con una calma espantosa. Rosaura, en sus últimos instantes de lucidez, extendió la mano hacia su hija, no para pedir ayuda, sino como si quisiera sujetarla una vez más, imponer su voluntad incluso en la muerte. Pero su brazo se desplomó sin fuerza, y su cuerpo quedó inmóvil sobre las frías losas de piedra. El eco del grito sofocado siguió resonando en la mente de todos los presentes. Un instante que partió la historia del pueblo en dos, antes y después de Magdalena. El instante posterior al ataque fue una tormenta de gritos y estampidas. La misa solemne del Domingo de Dolores se transformó en un infierno de pánico. El eco del cuchillo aún parecía vibrar en las paredes del templo cuando los fieles comenzaron a empujarse hacia la salida, tropezando unos con otros en la desesperación. Los niños lloraban con un llanto desgarrador, mientras sus madres los arrastraban fuera del templo. Algunos hombres intentaron acercarse a Magdalena para quitarle el arma, pero retrocedieron al ver su mirada. No era la de una muchacha confundida, sino la de alguien que había aceptado su destino con una frialdad inhumana. En el altar, el padre Esteban se arrodilló, con las manos temblorosas recogiendo el cáliz caído. El vino consagrado se mezclaba con las gotas de sangre que corrían hacia el pasillo central.
formando un río oscuro que parecía imposible de detener. «Detengan esto, por el amor de Dios», gritó el sacerdote, pero su voz se perdió entre el estruendo. Magdalena permanecía en silencio. Respiraba lentamente como si nada alrededor le afectara. Miraba a los presentes con ojos vacíos, y de pronto alzó el cuchillo manchado de rojo para que todos lo vieran. El gesto provocó un nuevo estallido de gritos. Algunos fieles se desplomaron desmayados, otros corrieron sin rumbo dentro del mismo templo. «Ya no hay cadenas», susurró ella, aunque pocos lograron escucharla entre el caos. El cuerpo de Rosaura yacía tendido a los pies de la primera fila. Una mujer se arrodilló junto a ella, tratando de presionar la herida con un pañuelo, pero pronto comprendió que era inútil. El color de la sangre ya había apagado cualquier esperanza. En medio del pánico, un grupo de hombres salió corriendo hacia la plaza en busca de la guardia local. Otros permanecieron dentro, paralizados, sin saber si enfrentarse a Magdalena o rezar para que todo terminara. La iglesia, antaño refugio de paz, se había convertido en un escenario de horror. Y en el centro, Magdalena, inmóvil como una estatua, sostenía el cuchillo como si fuera un estandarte. Los gritos no tardaron en llegar hasta la plaza central del pueblo. En cuestión de minutos, los guardias locales irrumpieron en la iglesia, empujando a los feligreses que corrían despavoridos hacia afuera. El sonido metálico de las botas resonó contra las losas, mientras los hombres armados entraban con torpeza, sin saber exactamente qué iban a enfrentar. La escena que encontraron era dantesca: los bancos desordenados, las velas caídas ardiendo en el suelo, mujeres llorando, y en medio de todo, Magdalena, de pie, con el cuchillo aún en la mano, como si esperara su llegada. «Suelte el arma, muchacha», gritó uno de los guardias apuntándola con una escopeta vieja, pero Magdalena no se movió, ni siquiera parpadeó. Sus labios formaron una sonrisa leve, como si la orden de los hombres no tuviera ningún peso sobre ella. El padre Esteban, temblando, intentó interceder. «Por favor, no hagan daño. Está poseída o fuera de sí». Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería ser el primero en acercarse. Finalmente, dos de ellos avanzaron por los costados tratando de rodearla. Magdalena, lejos de retroceder, levantó el cuchillo hacia el techo, dejando que la sangre goteada formara un rastro en el aire. «Ya está hecho», dijo en voz baja, aunque resonó como un trueno en el silencio del templo. «Soy libre». En un movimiento rápido, uno de los guardias la sujetó por detrás, torciéndole el brazo. Magdalena no opuso resistencia. El cuchillo cayó al suelo con un eco seco, y su cuerpo quedó inmóvil entre los brazos de los hombres. La multitud que quedaba en la iglesia observó con miedo y confusión. Nadie celebró su captura. En lugar de alivio, se respiraba un aire aún más pesado, como si lo ocurrido no hubiera terminado, sino apenas comenzado. Mientras la sacaban esposada, Magdalena giró la cabeza hacia el altar, donde el cáliz caído todavía derramaba las últimas gotas de vino. Sonrió y susurró: «Nos veremos de nuevo aquí». El eco de esas palabras heló la sangre de todos los presentes. La celda donde encerraron a Magdalena era fría, con muros húmedos y una sola ventana enrejada por donde apenas entraba un rayo de luz. Los guardias del pueblo, acostumbrados a lidiar con ladrones de ganado o borrachos violentos, nunca habían enfrentado algo semejante. Aquella muchacha, de rostro sereno, había manchado con sangre el templo más sagrado, y sin embargo parecía estar en paz consigo misma. El primer interrogatorio lo condujo el capitán Ramírez, un hombre de voz grave y carácter duro. Se sentó frente a Magdalena, apoyando los puños sobre la mesa de madera. «Dime, ¿por qué lo hiciste?», preguntó sin rodeos. Magdalena levantó lentamente la vista. Sus ojos oscuros reflejaban un brillo extraño. «No fui yo», respondió con calma. «Fue él». «¿Él? ¿Quién?», replicó el capitán frunciendo el ceño.
Magdalena sonrió como si la respuesta fuera demasiado obvia. El que siempre me habla. Desde niña susurra en mis oídos. Él me mostró el camino, me ordenó liberarme. El capitán golpeó la mesa con el puño. Tu madre era una mujer respetada. Tú la asesinaste a sangre fría frente a todos. La joven inclinó la cabeza. Ella era mi cárcel. Él me dijo que para ser libre debía romper las cadenas. Y lo hice. Los guardias presentes intercambiaron miradas incómodas. La manera en que hablaba no era de alguien que buscara excusas. Parecía una creyente convencida de una verdad que nadie más podía comprender. En otro de los interrogatorios, uno de los soldados le preguntó si se arrepentía. Magdalena lo miró fijamente y contestó: el arrepentimiento es para quienes desobedecen. Yo obedecí. El rumor de esas palabras se extendió rápidamente por el pueblo. Algunos decían que Magdalena había perdido la razón. Otros, que estaba poseída por una fuerza demoníaca. Pero lo cierto era que en cada sesión ella repetía con calma: Él me guía, Él me protege, Él me liberó. Los interrogatorios no sirvieron para esclarecer nada. Al contrario, solo hicieron que la figura de Magdalena creciera como un enigma más oscuro, mitad criminal, mitad mártir, en la memoria de San Bartolomé. El funeral de Rosaura se convirtió en el acontecimiento más perturbador que San Bartolomé de las Aguas había presenciado en décadas. El cuerpo fue preparado con esmero por las mujeres del pueblo, vestida con un hábito blanco, como si quisieran devolverle la pureza que había perdido en aquel acto sangriento. La colocaron dentro de un ataúd sencillo de madera, adornado con lirios y velas que apenas iluminaban la penumbra del templo. El padre Esteban insistió en que la misa de cuerpo presente debía realizarse en la misma iglesia donde había ocurrido el crimen. El mal debe enfrentarse con oración en el lugar donde nació, dijo, aunque muchos feligreses no estaban de acuerdo. Desde las primeras horas de la mañana, una multitud se reunió en silencio. Nadie quería faltar. Algunos acudían por respeto, otros por morbo, todos con un mismo sentimiento: miedo. Las campanas repicaban con un tono lúgubre, y el aire parecía pesado, como si la tragedia aún flotara entre los muros. Cuando comenzaron los rezos, un murmullo recorrió a los asistentes. Varios aseguraron haber visto la sombra de una muchacha sentada en la última fila, con la cabeza baja y las manos juntas. Al voltear, la banca estaba vacía. Era Magdalena, susurraron, aunque en ese momento la joven seguía encerrada en la celda. Durante la homilía, el padre Esteban apenas podía sostener la voz. Miraba el ataúd y sentía un escalofrío que le recorría la espalda. En un instante, la llama de varias velas se apagó de golpe sin que hubiera corriente de aire. Los fieles comenzaron a persignarse. Algunos incluso abandonaron la iglesia aterrorizados. La tensión alcanzó su punto más alto cuando, al final de la ceremonia, mientras el coro entonaba un cántico fúnebre, se escuchó un suspiro fuerte, como un sollozo contenido proveniente del ataúd. Las mujeres que estaban más cerca gritaron, y los hombres tuvieron que abrirlo para demostrar que el cuerpo de Rosaura seguía inmóvil, pero el miedo ya se había sembrado. Muchos juraron haber visto el rostro de Magdalena reflejado en el cristal del ataúd, sonriendo entre las llamas de las velas. El funeral, en lugar de traer paz, dejó una marca más profunda de horror. La gente salió de la iglesia convencida de que la tragedia de Rosaura no había terminado y que la sombra de su hija seguiría rondando San Bartolomé por generaciones. El juicio contra Magdalena fue un acontecimiento sin precedentes en San Bartolomé de las Aguas. El pequeño tribunal del pueblo, que rara vez recibía casos graves, se vio desbordado por la presencia de vecinos, curiosos y hasta periodistas que viajaron desde ciudades cercanas para cubrir lo ocurrido. Todos querían presenciar el destino de la joven que había asesinado a su madre en medio de la misa. Magdalena fue llevada al estrado con las manos encadenadas,
Su apariencia contrastaba con el crimen del que se le acusaba. Vestida con un simple vestido beige, el rostro pálido y los ojos tranquilos, parecía más una monja que una criminal. Su calma inquietaba más que el propio acto cometido. El fiscal habló con dureza. Estamos ante un crimen atroz cometido en la casa de Dios, contra una de las mujeres más respetadas del pueblo. Magdalena debe ser condenada con todo el peso de la ley. La defensa, sin embargo, tomó otro camino. Su abogado, un hombre delgado de voz temblorosa, argumentó que Magdalena sufría de enajenación mental. Mi clienta no actuó por voluntad propia, afirmó, sino bajo delirios de persecución y voces imaginarias. Ella necesita un hospital, no una celda. La sala se dividió. Algunos gritaban que estaba poseída, otros que estaba loca. El padre Esteban, llamado a testificar, relató la confesión inquietante que había escuchado días antes. Él me ordena sacrificar lo que me mantiene encadenada. Sus palabras desataron un murmullo nervioso en el público. Cuando le tocó hablar a Magdalena, todos contuvieron el aliento. Se levantó despacio, miró a los jueces y declaró con voz serena: No estoy loca. No soy una asesina. Solo obedecí a la voz que me acompaña desde niña. Él me mostró la verdad. Y ustedes no pueden juzgar lo que no entienden. Su declaración dejó la sala helada. Algunos lloraban, otros rezaban en voz baja. Para muchos, no era la voz de una criminal, sino la de alguien que realmente creía haber cumplido un mandato superior. El juicio terminó sin una sentencia definitiva. El juez, temiendo un linchamiento popular o un escándalo mayor, ordenó trasladar a Magdalena a una institución lejana para evaluación psiquiátrica. Pero en el pueblo, el veredicto ya estaba dado. Para unos era una mártir, para otros un demonio encarnado. Magdalena fue trasladada a una institución lejana, en la capital del estado. Allí médicos y psiquiatras intentaron analizar su mente. Algunos diagnosticaron esquizofrenia, otros hablaron de delirios religiosos, pero ninguno logró arrancarle las mismas palabras que repetía cada vez que alguien le preguntaba por qué lo había hecho. Él me liberó, y yo cumplí con su mandato. Con el paso de los meses, el pueblo creyó que todo volvería a la normalidad. La iglesia fue limpiada, el altar restaurado y las campanas volvieron a repicar en cada misa. Sin embargo, la herida no sanó. Los fieles ya no miraban ese lugar con devoción, sino con miedo. Muchos evitaban sentarse en la primera fila, donde Rosaura había caído muerta. Y entonces comenzaron los rumores. Se decía que en las noches de Domingo de Dolores, cuando la iglesia quedaba vacía y el viento soplaba fuerte entre las montañas, podía escucharse un cuchicheo dentro del templo. Algunos aseguraban haber visto la silueta de una muchacha en el mismo banco donde solía sentarse Magdalena, murmurando oraciones en un idioma desconocido. Otros juraban que, frente al altar, aparecía la figura de Rosaura, con el pecho ensangrentado, extendiendo la mano hacia el vacío. Con los años, la historia de Magdalena se volvió leyenda. Ya no era solo la hija que asesinó a su madre en misa, era un espectro que habitaba la memoria del pueblo, una advertencia sobre lo que sucede cuando la fe se convierte en cadena. Los ancianos contaban a los niños que debían guardar silencio en la iglesia, pues de lo contrario escucharían la voz que habló a Magdalena, y cada generación, al llegar el Domingo de Dolores, repetía el mismo ritual de miedo: entrar al templo, rezar en silencio y mirar de reojo el banco vacío, temiendo que alguien ya estuviera sentado allí. Así nació la leyenda de Magdalena, la hija que acuchilló a su madre en medio de la misa. Un nombre que, hasta hoy, sigue susurrándose en San Bartolomé de las Aguas, como un eco que jamás se apaga.